Bendiciones, queridos hermanos, aquí estamos en el resumen de la semana. Este resumen que abarca desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de julio. Esperando que todas estas cápsulas que dejamos de cada uno de los segmentos, pues les lleve a conocer un poquito más del programa. Tratamos de elegir entre cada uno de esos segmentos más significativos para compartirlos con ustedes cada sábado. Así que espero que lo disfruten como siempre en presencia del Espíritu de Dios. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en este día. Si tienen la posibilidad de ponerse en actitud de oración y cerrar sus ojos, hágalo. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que venga con su santísima presencia. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Ven, Espíritu de Dios, que necesitamos tu presencia. Nuestra alma te anhela, te busca, te necesita. Clama por ti, Espíritu de Dios. Ven y sopla como esa brisa suave en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad que quizás estamos pasando en estos momentos. Espíritu Santo, tú nos conoces, tú sabes por lo que estamos pasando. Ven y sopla, ven y llénanos de esa paz. Inúndanos con ese amor que solo tú tienes, Espíritu de Dios, con ese amor que es del Padre y que es del Hijo, que sobrepasa todo entendimiento. Inúndanos con esa paz que solo puedes dar tú, Espíritu de Dios. Ven con tu santísima presencia y llénanos de ti. Espíritu Santo, te pido ven, mi alma te anhela tu presencia, buscaré. Espíritu Santo, ven, lléname de tu fortaleza, de tu amor, inúndame. Lléname, te necesito, inúndame, Santo Espíritu, lléname, te necesito, inúndame, Santo Espíritu. Espíritu Santo, te pido ven, mi alma te anhela tu presencia, buscaré. Espíritu Santo, ven, lléname de tu fortaleza, de tu amor, inúndame. Inúndame, Santo Espíritu, lléname, te necesito, inúndame, Santo Espíritu. Ven, te pido ven, Espíritu de Dios.
Bendiciones, hermanos, para todos y cada uno de ustedes. Esta es tu cápsula bajo el manto de María. Y aquí saludándote tu hermana Daisy Galdames. Vamos en esta ocasión a hablar acerca de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Es que, hermano, hablar de María, yo siento la ternura, yo siento el amor, yo siento la presencia, la intercesión de Mamita María en mi vida. Y yo espero de que usted, que en este momento nos está sintonizando, también sientas el amor de Mamá María, la intercesión de nuestra Madre. ¡Qué belleza! Como nos lo cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Nos lo dice. Es una cita bíblica, hermano, que es bella porque todo católico se la debe de saber. Cómo Jesús realizó el primer milagro. ¿Por qué Jesús realizó ese primer milagro? Que aún dice que no era su momento, pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Dice que estaban en una boda en Caná de Galilea y Jesús había sido invitado a esa fiesta. Y María, por supuesto, que también había sido invitada a esa fiesta. Y resulta que se les acaba el vino. ¿Y qué pasa? María se da cuenta y le dice María a Jesús: hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice: aún no ha llegado mi hora. Pero María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y vemos, hermanos, cómo ese milagro se adelanta. ¿Gracias a qué? Gracias a la amorosa intercesión de María Santísima. Hermanos católicos, usted y yo no tenemos por qué sentirnos solos, no tenemos por qué sentirnos huérfanos en esta vida. Si tenemos a una madre que intercede por nosotros, si nosotros vamos a ver la vida de muchos santos que amaron a María Santísima, que vivieron, sintieron su abrazo, su intercesión. Mire, por ejemplo, aquí tenemos a San Bernardo. Le traje algunos ejemplos. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos y pidamos esa amorosa intercesión de nuestra Madre Santísima. Decía San Bernardo: si se levanta la tempestad de las tentaciones y caes en la tristeza, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca, pide la intercesión de María. Mire lo que nos decía este santo enamorado de Mamá María. Si llegan a tu vida las tentaciones, si llegan a tu vida la tristeza, si caes en el escollo del pecado, dice, mira la estrella que es María, invoca, pide la intercesión de María, dice. Hermanos, pidamos la amorosa intercesión de nuestra Madre Santísima. Mire, también nos dice San Buenaventura, dice: no temen tanto los soldados un copioso ejército de enemigos como teme el poder del infierno al oír el nombre de María. Mire qué grande es esto, hermano, lo que nos dice San Buenaventura. No temen a un gran ejército de soldados al mencionar más, dice, los demonios temen al mencionar más el nombre de María. Usted y yo, hermano, así como María intercedió en esa boda para que hubiera allí un milagro, si a ti, católico, se te está olvidando, se te está acabando el vino, se te está olvidando quién eres en realidad, invoca a María, pide la amorosa
intercesión de María Santísima, que ella está ansiosa. ¿Para qué? Para que ser nuestra madre protectora, para ser nuestra madre, nuestra abogada. Mire, nos dice también San Juan Bosco, dice: la devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y una arma poderosa contra las acechanzas del demonio. Pidámosle a María Santísima, porque en esta vida hay muchos demonios que quieren atacar tu alma, pero tu alma y la mía le pertenecen a Cristo Jesús. Y si la escondemos en el manto de María, nada podemos temer. Nada, hermano. ¿Por qué? Porque estamos protegidos bajo el manto bendito de nuestra Madre Santísima. Y vemos como también San Pío de Pietrelcina dice: cuando se pasa ante una imagen de la Virgen, hay que decir: te saludo, María, saluda a Jesús de mi parte. Hermano, no necesitamos una gran oración que decirle: María, tú tienes el poder, María, tú puedes, hazme lo que te pido. No, María no tiene el poder. ¿Sabe cuál es el poder que tiene María? El poder de la intercesión, de decirle a su Hijo lo que usted y yo necesitamos. Por eso cuando vamos a ella, vamos con amor, porque ella, la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo de Dios, la esposa del Espíritu Santo, la que cumplió a cabalidad la voluntad de Dios, ¿cómo no la va a escuchar su Hijo? ¿Cómo no va a atender las súplicas de nuestra Madre Santísima? Hermano, que Dios te bendiga y quedas bajo el manto de María. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, es una gracia que Dios nos concede, que a través de este medio de Abba Padre Internacional pueda ser proclamado el Evangelio, porque a través de este medio muchas almas se están acercando al Señor, están conociendo al Señor y sus vidas están siendo transformadas. Y ahí está también la acción del Espíritu Santo, que cada día va inspirando nuevas formas, nuevos métodos, nuevos medios para que el anuncio de la palabra sea difundido. Y por todo esto le damos gracias a Él. Y nos dice el Evangelio en San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que el Padre enviará al Paráclito, que estará con nosotros para que more con nosotros, al Espíritu de la verdad. Cuando nosotros observamos atentamente la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos, las acciones de cada uno de ellos, nos damos cuenta que en verdad esta palabra se cumple. El Espíritu Santo está en ellos. Y el Señor se los dice: el Espíritu Santo estará con vosotros. El Espíritu Santo estará con vosotros. Y por eso digo, en cada una de las acciones de los apóstoles, de los discípulos, podemos reconocer que esa palabra del Señor se cumple. ¿Qué pasaba cuando los apóstoles iban a anunciar la palabra? Dice que habían signos, prodigios, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, y a la vez sucedía que el Espíritu Santo iba conduciendo sus vidas. Paso a paso ellos iban siguiendo la voz del Espíritu Santo. Sabían escuchar la voz del Espíritu Santo.
Y los apóstoles no hacían nada si no eran instruidos por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es prometido como Espíritu de verdad y que permanecerá con ellos, pues en su vida normal nos damos cuenta que en verdad se descubre la acción del Espíritu Santo a través de ellos. Y por eso los apóstoles anunciaban la palabra con poder, anunciaban el Evangelio con poder, porque no eran ellos quienes hablaban, no eran ellos quienes obraban prodigios, era la presencia del Espíritu Santo obrando y hablando a través de ellos. Por eso vemos que a través de la vida de los apóstoles se manifiesta abundantemente la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ellos, vive en ellos. El Espíritu Santo está en sus corazones. Y cuando el Espíritu Santo está en el corazón de un alma, de una persona, ahí hay derramamiento del amor de Dios, porque el Espíritu Santo estará siempre obrando. Y eso es lo que pasa en la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo está con ellos. El Espíritu Santo ha tomado la vida, el control de ellos. Y por eso digo, no hacían nada sin el poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido por primera vez al Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y si esta palabra es para todos aquellos que creemos firmemente en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, pues también significa que este Espíritu Santo que recibimos un día por primera vez en el bautismo está con nosotros. Entonces, ¿por qué no se notan a veces esos signos que se notaban y que sucedían en la vida de los apóstoles? ¿Por qué entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, por qué no vemos que se manifiesta como Él debería manifestarse, de la forma que a Él le gusta manifestarse en la vida del cristiano? Podemos preguntarnos qué es lo que está bloqueando esa acción del Espíritu Santo que está en nosotros. Está en nosotros, pero no le damos libertad para que actúe. Y por eso el apóstol San Pablo decía también, reaviva el don, el carisma que hay en ti. Eso significa que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero lo tenemos amarrado, lo tenemos bloqueado, porque no lo dejamos actuar libremente como ellos lo dejaron actuar libremente. Y por eso nos sorprendemos de que el Espíritu Santo pues obraba tantas cosas, tanta maravilla a través de la vida de los apóstoles. Pero mucho más debemos de asombrarnos el por qué no actúa el Espíritu Santo libremente en nosotros. ¿Qué es lo que bloquea la acción del Espíritu Santo en nosotros? Puede ser que tenemos bloqueado al Espíritu Santo porque no hemos hecho una buena confesión. Hay pecados ocultos que no hemos confesado, a lo mejor por miedo, por vergüenza de ser juzgados, de ser rechazados. Puede ser que el Espíritu Santo, aunque está en nuestros corazones, no actúa porque hemos hecho algún pacto con el demonio, hemos caído en la nueva era, en todas aquellas cosas que el diablo nos propone. Y puede ser que el Espíritu Santo no actúe a través de nosotros, a pesar de que está en nosotros, porque no le damos esa plena libertad. Siempre hacemos lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Entonces, es para cuestionarnos también, ¿por qué el Espíritu Santo, si está con nosotros, si el Señor dice que nos dará el Espíritu Santo, así como lo dio a los apóstoles, que estará con nosotros y mora en nosotros, ¿por qué no actúa? Pues también nos va a decir en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Pues démosle libertad al Espíritu Santo, que se mueva con poder, que actúe en nosotros y a través de nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Lo dice la palabra. Estaba con los apóstoles y hoy está con nosotros, con todos aquellos que nos abrimos a su amor, a su misericordia.
Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto de su vientre. Son saeta en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 126 nos habla que es inútil nuestros esfuerzos en Dios. Es inútil. El que permite que pase todo y el que da la fuerza para que suceda es el Señor. Yo no puedo decir por mis esfuerzos he logrado tal cosa. Por mis esfuerzos yo solito he logrado ser profesional o tener éxito en cualquier disciplina. Pues el Señor que ha permitido y nos ha dado la fuerza, porque todo ocurre por la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener al Señor siempre en nuestra vida, pendiente, presente, porque solamente en Él podemos triunfar. Es inútil que madruguemos, que velemos hasta muy tarde, que comamos el pan de nuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Alimenta a los pájaros, muy bien alimentados. Sin embargo, no trabajan ni hilan. De manera que no es por nuestros esfuerzos que conquistamos las cosas, o que llegamos al triunfo de algo, sino por la fuerza de Dios. Por eso tenemos que alabarlo, bendecirlo y glorificarlo constantemente, porque por Él somos. Dichoso el hombre que tiene hijos, pues realmente es una bendición. Y el Señor es que da los hijos. Si tú no puedes tener hijos, no te preocupes. El Señor es el que permite las cosas y es el que da los hijos. Y es dichosa la familia que lo tiene. Pero también tú eres dichoso si no puedes tener hijos también. Porque si cuentas con el Señor, que con su auxilio, no tiene nada que temer. El Señor te reconforta, te llena. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a estar seguros en el Señor y a contar siempre con su fuerza, no con la tuya ni la mía, sino con la del Señor. El Señor merece toda alabanza, toda glorificación, porque Él es nuestro Dios para siempre. Que el Señor Dios Todopoderoso haga descender su bendición sobre ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hasta ahora hemos estado tratando como un bloque introductorio muy importante en el que se ha explicado pues, cuál fue el plan pastoral de Jesucristo, qué es lo que hacía Jesucristo en su ministerio público, qué es lo que le encargó a sus apóstoles,
¿Qué es lo que les dijo en su ascensión que debían hacer? Siempre lo mismo, anunciar el reino, que Dios, hay un único Dios, que nos quiere con locura, que es misericordioso, que quiere perdonarnos los pecados y llevarnos al cielo, y acreditarlo con esos signos visibles, porque el ser humano es un espíritu corporizado y necesita de esos signos visibles de la divinidad del enviado del Padre, de su propio Hijo. Y eso lo acreditaba con la sanación y la liberación. Hemos estado indicando que esa sanación, esa liberación, para remediar los efectos del pecado original, los efectos normales, ordinarios, pero también para remediar los efectos extraordinarios, preternaturales, que los demonios nos ocasionan cuando tienen oportunidad, cuando les abrimos puertas, cuando se encuentran con puertas abiertas para fastidiar de una manera extraordinaria y hacer así que dudemos de la omnipotencia de Dios. Si Dios es tan omnipotente, ¿cómo es que suceden estas cosas? Si Dios es tan bueno, ¿cómo permite que estas cosas sucedan? Bueno, todo eso lo hemos estado explicando las 7 acciones extraordinarias, ¿no? 3 sobre objetos, lugares y plantas y animales, y otras 4 sobre las personas, de menos a más, la vejación, la opresión o influencia diabólica, la obsesión diabólica y finalmente la posesión. Y hemos hablado de cómo se combate todo esto, dirigiéndonos a Dios, no dándoles protagonismos a los demonios, y asimismo la importancia de discernir entre un curandero o una persona que tiene el carisma de sanación, discernir entre una pitonisa, un pitoniso, o una persona que tiene palabra y conocimiento o don de profecía, discernir entre un demonio o un alma de un difunto que está interfiriendo en la vida de los vivos. Entonces, la importancia de discernir todos estos fenómenos es algo clave, porque es un ministerio que hay que realizar siempre encomendándose al Espíritu Santo. Pues bien, una vez tratado el objetivo, aquí de qué estamos hablando, qué es lo que hay que combatir y cuál es el planteamiento fundamental para combatirlo: darle protagonismo a Dios y nunca a los demonios. Pues el segundo apartado que vamos a ver dentro de esta exposición, ¿no?, de exorcística, el segundo apartado es cómo se atacan, cómo es la terapia espiritual que hay que desarrollar para poder facilitar que el Señor libere a una persona afectada por los espíritus inmundos. Y en ese sentido, claro, para eso lo que vamos a hacer es mostrar lo que ha sido el contenido del título que puse a este manual de exorcística, que se titula Las 6 puertas del enemigo, y también el título de este programa, Cerrando las puertas, cómo se cierran las puertas. Aquí teníamos que llegar, cómo cerrar esas puertas. Ya he explicado en otro momento lo que narra la Sagrada Escritura en los tiempos, en el año 450 aproximadamente, cuando el pueblo de Dios, que había regresado del exilio por orden del rey persa Ciro, había regresado a su tierra, habían reconstruido el templo, se habían reconstruido sus casas, después de estar 70 años en el exilio, desde el año 605, que fue la primera incursión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, luego en el 597, que fue la segunda, y ya la destrucción de la ciudad, del templo y de la monarquía, que fue en el 587. Y hasta el año 537, pues, que fue el edicto de Ciro, en que dijo que el creador de cielo y tierra, que me ha puesto al frente de todo el universo, quiere que se le vuelva a dar culto en Jerusalén.
las personas que sean de ese culto quedan autorizadas por mí y les voy a apoyar económicamente para que puedan hacerlo. Y ellos volvieron, pero no acababan, estamos 70 años después, 80 años después, y no acababan de tener paz. ¿Y por qué no tenían paz? Porque no habían cerrado las puertas al enemigo. No habían cerrado las puertas. Y entonces tenían las murallas todavía, que habían sido derruidas por Nabucodonosor, sin reconstruir. Entonces los samaritanos hacían incursiones y los traían por la calle de la amargura. Entonces, pues Nehemías, que era un hombre que ocupaba en la corte del rey Artajerjes III un lugar muy importante, porque era el copero mayor, o sea, el que prueba los vinos. O sea, en aquellos tiempos el deporte nacional era envenenar al gobernante. Bueno, pues el copero mayor tenía una responsabilidad impresionante. Bueno, pues este hombre de confianza del rey, que era hebreo, le manifiesta, le dice que está dolido, que está apesadumbrado. De hecho, el rey le preguntó: ¿te veo triste? Dice: sí, porque es que en mi tierra, donde yo nací, pues no tienen paz. Y quería pedirle a su majestad una comisión de servicio, o sea, que pasara a servirle al rey, pero en otro sitio durante 2 meses, que es ir a mi tierra y organizar la reconstrucción de las murallas para que puedan alcanzar la paz. Y así fue, el rey se lo concedió, estuvo, luego 12 años después lo nombraría gobernador de ese territorio persa, que era Palestina, 12 años después. Pero en ese momento le da una comisión de servicio de 2 meses para que trabajara en eso. Y él organizó todo, y en 53 días, trabajando día y noche, y turnándose, unos en hacer guardia para que los samaritanos no atacaran, y otros en reconstruir, cerraron las murallas, y a partir de ese momento tuvieron paz. En este ámbito de la liberación es exactamente igual. Mientras no se cierran las murallas, mientras no se cierran esos flancos abiertos al enemigo, mientras no se cierran esas puertas, esas 6 puertas que utiliza el enemigo para atacarnos, no hay manera de avanzar. Seguiremos explicándolo, si Dios quiere, la semana que viene. Continuamos, mis hermanos, aquí en Momentos de Teología, tratando el tema de cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya hayamos iniciado el martes tratando este tema sobre esta parte del credo, y continuamos hablando sobre ello. Había otra herejía en la época en la cual, la de los monofisitas, afirmaban que la naturaleza de Jesús había dejado de existir una vez que el verbo de Dios pues asumía esa persona, quedaba como desplazada y quedaba solamente pues la persona divina del Hijo de Dios. Y enfrentando esta herejía, en el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia, se confesó en el año 451 lo siguiente: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en 2 naturalezas, y aquí vienen unas 4 palabras que son las más importantes: sin confusión entre las 2 naturalezas, sin cambio, o sea, ninguna naturaleza cambia a la otra, sin división, no hay división, y sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida
por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, que es la de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, ese es el gran misterio. En Él subsisten esas dos naturalezas al tiempo y ninguna desplaza a la otra. No se mezclan como volviendo otra cosa. No hay confusión entre ellas, ni se cambian, ni se mutan. No se dividen una con la otra, ni están separadas. Hay una unión. Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra esto, el Concilio Ecuménico V, en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola hipóstasis o persona, que significa que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. ¿Por qué dicen esto? Porque si nosotros hacemos división entre los dos, y era lo que ayer les expliqué, el martes les explicaba cuando hablábamos de por qué María es Madre de Dios. Si como hacen los protestantes a veces que separan a Jesús, separan la humanidad de la divinidad, y al decir María no es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, el humano, tú estás dividiendo a Dios. Entonces esa persona humana, esa persona divina que es Jesús, el único sujeto en el que está esas dos naturalezas, ahí no hay división porque es una sola persona que contiene las dos naturalezas. Entonces, cuando aquí la gente, pues si tú haces eso y dices, por ejemplo, no, porque los milagros son nada más de la divinidad, los milagros que hacía. Y cuando Jesús sufría, cuando Jesús tenía muerto, pues solamente era de la parte humana de él, como haciendo esa división de cosas. No. Quien hacía eso un milagro era una persona, que es Jesús. Quien sufría y padecía y murió es una persona, que es Jesús. O sea, todo el que hacía esas operaciones que hacía, tanto la divinidad como la humanidad, lo hacía una persona, Jesús. Por eso no se puede estar como diciendo que una parte era la humanidad y otra. No, todo lo hacía una sola persona, que era Jesús. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal. Te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Ahora entramos en otro tema. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa que hay en la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, que son dos cosas distintas. Y la Iglesia, por eso, al paso de los tiempos, ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, y del cuerpo de Cristo. Pero paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que hace y es en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad
su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así pues, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso Jesús tenía un alma y un conocimiento humano. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. O sea, Jesús tenía alma. Por eso nosotros, cuando adoramos a la Santa Eucaristía, nosotros decimos: tú estás presente en la Eucaristía, en tu cuerpo, alma y divinidad. Tú estás ahí como una persona, con tu cuerpo, alma y divinidad, como somos todos los seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero tenemos una naturaleza humana. En Él está la divina. Esa es la diferencia con Jesús a nosotros. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice la palabra. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anadoramiento, esa palabra siempre me da problema, voluntario en la condición de esclavo, en la kenosis, eso significa, en su abajarse. Él quiso abajarse, siendo de condición divina, quiso abajarse, quiso aprender carpintería, quiso hacer todas las experiencias humanas, la quiso vivir, por eso tenía su naturaleza humana, y la quiso experimentar. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdadero humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto que estaba unida al Verbo. Es decir, la naturaleza humana no conocía toda esta cosa porque sí, sino porque estaba unida al Verbo eterno de Dios. La naturaleza humana, en cuanto está unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene del Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Eso es algo que solamente tiene Dios. Conocer lo íntimo, los pensamientos y deseos de los hombres. Eso no lo puede hacer ni los ángeles ni nadie más. Y debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba de plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce, ignorar en este campo, declara que en otro lugar no tener misión de revelarlo. Es decir, Jesús tenía conocimiento y conciencia de lo que Él tenía que revelarnos a nosotros al venir acá a la tierra, lo que Él quiso revelar. Todavía seguimos más, hay muchas cosas más que tratar. En la próxima semana vamos a hablar de la voluntad humana de Cristo. Hablaremos del verdadero cuerpo de Cristo y también, para culminar, de su corazón, de donde la importancia del corazón de Jesús.
Así que nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Por ti es que hoy puedo sonreír al sentir la pureza del amor que has puesto en mí. Por ti veo el nuevo amanecer de un día que comienza sin poderlo merecer. Por ti es que hoy guardo la esperanza del abrigo de mi alma, al amparo de tu amor. Por ti ya no existen los temores, solo abundan las razones para quererte adorar. Por ti, Señor, solo por ti, mi Dios, es que hoy vivo, es que hoy sueño, es que hoy puedo amar. Por ti, con tu aliento infinito, has soplado a lo más íntimo de mi herido corazón. Por ti, por tu fuego que me quema, es que hoy rompo mis cadenas en el nombre de Jesús. Oh, por ti es que hoy guardo la esperanza del abrigo de mi alma, al amparo de tu amor. Por ti ya no existen los temores, solo abundan las razones para quererte adorar. Por ti, Señor, solo por ti, mi Dios, es que hoy vivo, es que hoy sueño. Por ti, Señor, solo por ti, mi Dios, es que hoy vivo, es que hoy sueño, es que hoy puedo amar, puedo amar. Así despedimos el resumen de la semana de Abba Padre Internacional. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía permanente. Gracias a aquellos que nos han escrito por las redes sociales. Muchas gracias por su cercanía y decirnos de dónde nos están viendo o escuchando. Que Dios les bendiga muchísimo más de lo que ha hecho hasta el día de hoy. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite.
escuchar tu voz. Padre,